Hola primer año, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase en la que le daremos cierre al tema que estuvimos trabajando en los últimos encuentros, que es el tema del agua. ¿Cómo le vamos a dar cierre? Bueno, vamos a empezar a indagar sobre el proceso de potabilización de agua, es decir, el paso a paso que se tiene que cumplir para que el agua que extraemos del río sea agua potable que podamos ingerir y que no sea dañina para nuestra salud. Entonces, a través de esta clase vamos a desarrollar estos conceptos. Bien, para comenzar entonces tenemos que definir qué es el agua potable. Sabemos que el agua potable entonces es aquella que podemos ingerir y que no nos va a generar ningún problema en nuestra salud. Pero para considerarla así, tiene que cumplir una serie de pautas y parámetros que son determinados mediante laboratorios científicos. Pero para charlar algunos de ellos, en principio tenemos que nombrar a la presencia de bacterias, que sabemos que son organismos vivos, que si bien algunos ya tenemos dentro de nuestro organismo, es decir, digo algunos, pero son más de 1.000.000 de tipos diferentes de bacterias dentro de nuestro organismo. Pero sabemos que estas bacterias son buenas, es decir, nos ayudan a generar distintos procesos, por ejemplo, la digestión. Pero hay otras bacterias que nos producen enfermedades y que son dañinas para nosotros. Entonces, el agua tiene que tener muy baja presencia de bacterias. Otro de los parámetros que no debe tener sustancias tóxicas, como sabemos que son, por ejemplo, el mercurio, tenemos que tener el arsénico, es decir, todas estas sustancias no deben estar presentes o tienen que tener un nivel muy bajo en el agua que vamos a ingerir. Entonces, por ejemplo, el pH tiene que ser un pH neutro, es decir, hay un montón de características que son bastante complicadas de explicar, pero que tienen que estar cumplidas para considerar que el agua es potable. Y claramente la principal es que sea agua con bajo contenido de sales. Como habíamos charlado, que el agua que llamamos dulce es aquella que tiene menor cantidad de sales minerales, en cambio el agua salada tiene una gran cantidad de sales minerales. Entonces, para definir en principio con pocas palabras qué es el agua potable, es aquella agua que tiene poca cantidad de sales disueltas, poca cantidad de bacterias y libre de sustancias tóxicas, o si las hay, en muy poca cantidad. Bueno, entonces el proceso de potabilización se realiza en plantas que llamamos plantas potabilizadoras, que son como fábricas que se desempeñan pura y exclusivamente en este proceso de potabilización. Una, la más cercana que tenemos, es la de Bernal, aquella que está cerca a la zona de la autopista, que se puede ver desde allí. Entonces esa es una de las centrales que se encarga de este proceso. Tengamos en cuenta que en Berazategui no se consume en todos los barrios agua de este tipo, sino que se consume agua que viene desde las capas subterráneas, es decir, agua que nombramos de pozo. Entonces, esta agua no pasa por tantos procesos, sino que simplemente se le realiza el agregado de cloro que vamos a charlar ahora en el proceso. Pero tengamos en cuenta que hay ciudades en que sí reciben este tipo de agua potabilizada y barrios que no. Entonces, a tener en cuenta estas diferencias. En el caso que el agua que llega a nuestros domicilios provenga de plantas potabilizadoras, esta pasa por una serie de 7 pasos distintos. El primer paso se denomina captación, es decir, que el agua se capta, es decir, es extraída de los ríos o lagos o lagunas y de allí se dirige hacia el interior de la planta potabilizadora, que es este tipo de fábrica que estuvimos charlando. Entonces, para ingresar a la planta, tiene que pasar por una serie de enrejados que ahí es donde les va a extraer todos estos residuos grandes que, por ejemplo, vamos a encontrar en un río, que son troncos, que pueden ser bolsas, botellas y demás. Y también separar, y algo muy importante, los animales que puedan ingresar a la planta, por ejemplo, los peces, lagartos y demás. Entonces, el primer paso consta de separar todos estos elementos de gran tamaño del agua que vamos a utilizar para potabilizar. El paso número 2 se llama coagulación. En este paso, el agua, una vez que ya ingresó en la planta, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo que representar el agua de río, tengo que representar esto, como ven acá, que es agua con un color amarronado, que en el fondo puede tener tierra, arena, arcilla. Entonces van a ver ahí que no es totalmente transparente, sino que puedo ver este color como amarronado. Esto es debido a todas las sustancias que el agua la acompañan, como dijimos, arena, tierra, barro,
arcilla, piedras y demás. Entonces, fíjense que el fondo, podemos ver esto. Y si yo trato de batirla, es decir, como si fuera el movimiento del agua normalmente en el río, que saben que por la acción del viento y demás, el agua se mueve. Entonces se revuelve el fondo y se ve de este aspecto. Entonces, durante el paso número 2, que es la coagulación, se le agrega una sustancia que se denomina coagulante. Esta sustancia, la función que tiene es de agrupar todas estas partículas, arcilla, de arena y demás, y hacerlas que se queden juntitas, para que en el siguiente paso, que es el número 3, estas partículas poder sacarlas. Este paso número 3 lo vamos a llamar decantación, porque lo que se hace es lo siguiente: el agua con este líquido que se llama coagulante se la deja en reposo en distintas piletas de gran tamaño. ¿Cuál es la idea de la decantación? Que el agua contiene todas estas partículas en suspensión, es decir, estas partículas flotando, dejarla reposar para que estas sustancias vayan bajando y se depositen en el fondo. Entonces, una vez que están depositadas en el fondo, yo puedo extraer el agua limpia de arriba y retirar el residuo que tenga abajo. Entonces, de esta manera me quedo con el agua ya libre de tierra, de arcilla y todo esto. Entonces, paso siguiente, paso número 4, filtración. Como su nombre lo indica, se utilizan filtros. ¿Para qué? Para poder terminar de extraer todas estas sustancias que estuvimos charlando anteriormente. Entonces, de esta manera ya tengo el agua limpia y libre de todas estas sustancias que se denominan macroscópicas, es decir, que las puedo ver a simple vista. Luego de este paso ya tenemos el agua como un aspecto más familiar al agua potable, que es esta agua transparente, y pasamos al paso número 5, que es uno de los pasos más importantes dentro de la potabilización. Entonces dijimos, ya nos liberamos de lo macroscópico, es decir, lo que podemos ver a simple vista. Ahora nos tenemos que deshacer de lo microscópico, que es esto que no lo podemos ver, que son las bacterias y distintos microorganismos que podamos encontrar en el agua. Para poder eliminarlos, ya que pueden ser peligrosos para nuestra salud, al agua se le incorpora cloro y a este proceso lo denominamos cloración. Pero el cloro tiene una característica, es que aumenta la acidez del agua, es decir, la hace muy ácida. Para contrarrestar esto, pasamos al paso número 6, que es la alcalinización. Al agua, para poder contrarrestar esta acidez y hacerla neutra, es decir, que no sea ni ácida ni básica, se le agrega cal. Sí, ya imagino lo que están pensando, la cal, la de construcción, bueno, eso se le incorpora al agua. De esta manera el agua no queda ácida y es más apta para el consumo humano. Y ahora sí podemos pasar al paso número 7, que es digamos, el paso que define todo. Porque es allí donde el agua, una vez que pasó por todos estos pasos anteriores, va a los laboratorios, donde es controlada los valores de los distintos elementos que tienen que chequear, como hablábamos en la primera parte del video, para considerarla potable. Entonces, una vez que se chequea todos estos valores y demás, ahí sí se da el ok y se puede distribuir a las casas. Entonces el paso número 7 lo denominamos distribución. Es decir, una vez que el agua está aprobada y es apta para el consumo humano, se dirige directamente a los domicilios. Entonces, fíjense por todos los pasos que tiene que atravesar el agua para poder ser potable. Pero sabemos que no en todos los casos esto sucede, es decir, que hay zonas que no reciben el agua potabilizada y tampoco está tan bueno que el agua esté totalmente potabilizada porque, como dijimos, tiene cloro, tiene cal, es decir, elementos que tampoco son del todo agradables para nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es la mayor y mejor receta que podemos tener para cuidar el agua? Es simplemente no contaminar. De esta manera ahorramos un montón de pasos y un montón de sustancias químicas que se le agregan al agua para que no sea dañina para el cuerpo humano. Entonces, si nosotros cuidamos el agua, cuidamos la calidad a través de no arrojar residuos, de reciclar el plástico, como estuvimos charlando en las clases pasadas, entonces todo esto evitamos esta serie de pasos. Entonces, les recomiendo que investiguen un poco acerca de lo que sucedió hace unos años en el municipio de Berazategui respecto al agua. Se encontró en el agua una bacteria que era muy dañina y producía una enfermedad denominada gastroenterocolitis. Esta bacteria se alojaba en el intestino de las personas y allí producía la infección, dejando el saldo de 2 fallecidos. Entonces,
comenzó la investigación acerca de qué había sucedido con el agua y se encontró que en la ciudad del Pato había un montón de basureros ilegales, es decir, de sitios donde uno iba y arrojaba basura de manera ilegal. Entonces, ¿qué pasaba con esta basura? ¿Vieron cuando tienen el tacho en casa que dejan la bolsa y abajo encuentran todo ese líquido? Eso se denomina líquido lixiviado. Y ese líquido está altamente contaminado, porque imagínense, es el residuo de toda la basura que nosotros acumulamos en el tacho. Puede atravesar las capas de la tierra, es decir, se filtra, como vimos en el proceso del ciclo del agua, y toda esa filtración fue al agua subterránea, es decir, el agua de napa y de pozo que nosotros tomamos. Entonces, fíjense, por no ver esta situación de contaminar arrojando basura en cualquier lado, todo este líquido lixiviado fue a parar al agua que nosotros tomamos. Entonces, fíjense la importancia del manejo de los residuos, la importancia de no contaminar y la importancia de reciclar. Así que bueno, con todo este proceso les voy a dejar junto a la clase un formulario para que ustedes completen teniendo en cuenta todos los temas que vimos acerca del agua, es decir, todas las ideas que ustedes llegaron a través de estas clases. Como les comenté en la publicación de ayer de Classroom, estamos muy próximos al cierre del año y sobre todo esta clase es el cierre del tema. Entonces les pido a aquellos que estén atrasados con alguna tarea, que se pongan al día, que le pongan pilas, que falta muy poquito. Entonces tratemos de tener todo cerrado y al día para poder cerrar los periodos de ustedes, cerrar sus calificaciones y de esa manera poder acreditar la materia. Entonces les pido por favor que estén al día, que cualquier inconveniente me lo comuniquen, sea por este espacio de Classroom, sea por mail o por Instagram. Recuerden que tienen esos 3 espacios habilitados para comunicarse conmigo. Y bueno, nos encontramos la próxima clase y vamos a charlar el tema de energía. Así que bueno, justamente les espero que tengan todavía una energía positiva para poder encarar este cierre de año. Así que bueno, les mando un beso y que tengan buena semana.